Abordamos ahora el tema del derecho a morir. Ayer precisamente hablábamos con una doctora sobre eso. Ella decía que la muerte también nos pertenece y tenemos que tener el control y la decisión de cómo queremos morir, si queremos estar acompañados, si queremos que nos ceden y todas esas cuestiones, ¿no? Ella hablaba en la entrevista de vivir la muerte como un proceso natural, no dramático, sino bueno, hemos llegado hasta aquí y es el final de la etapa de estar vivo. Pero en este caso hablamos de eutanasia, derecho a decidir si quiero morir, que me provoque la muerte, porque bueno, pues hay una serie de circunstancias que hay personas que no quieren seguir en la vida de esta manera. Tenemos el caso hace muy poquito de Noelia Castillo, una joven de 25 años que ya hemos visto porque se han inundado todas las cadenas de televisión, las redes sociales, cuando ella pues ha decidido poner fin a su vida y se le ha concedido ese derecho con la eutanasia. Estamos hoy con Mario Lea, psicólogo del Gabinete Personalmente Psicólogos. Buenos días. Hola Mónica, buenos días. Y hoy nos toca hablar de un tema difícil y que está abierto a debate, porque es cierto que el derecho lo podemos tener nosotros mismos, pero hay mucha gente que dice es que no se le tenía que haber permitido. Lo de la eutanasia es un tema, ¿verdad?, que es un tema un poco tabú, al igual que el suicidio y como algunos temas tabú que todavía quedan por decir. Sí, un tema que crea, como tú dices, mucha polémica. El suicidio es algo que la persona lo decide y lo hace y lo ejecuta. Pero cuando hablamos de eutanasia, claro, necesitamos la ayuda de, en este caso, los sanitarios que nos permitan eso, y ahí está, ¿no?, ese dilema moral. Mario, ¿qué opinas de este caso como psicólogo? Una persona que llega hasta este punto, ¿cómo está? Pues en el caso ¿En qué circunstancias? En el caso de Noelia en concreto, era una chica con una familia un poco desestructurada, con la falta de afecto que ha tenido toda su vida, con una violación grupal que ha tenido que le causó un estrés postraumático. Ello conllevó a una depresión crónica y varios intentos de suicidio. Recordemos que la depresión es la antesala siempre del intento de suicidio. Ya Noelia había intentado quitarse la vida por sí misma y como no lo consiguió, pues a través de la eutanasia lo solicitó vía otras personas. Ella, de hecho, lo ha contado sin ningún tipo de problemas, que bueno, en su familia pues, ha tenido muchísimos problemas. Una familia desestructurada, ha sufrido abusos sexuales y, de hecho, pues, se tiró por un balcón y quedó parapléjica en este caso, ¿no? ¿Se suma la depresión? ¿Crees que es la causa principal de este deseo de morir? Sí, en los casos de eutanasia hay una parte física que eso lo podrá tratar, por ejemplo, ayer la doctora, y la parte psicológica. Y la parte psicológica, después de numerosas evaluaciones, la depresión suele estar presente. Ya hemos comentado de que personas que solicitan eutanasia ya han intentado quitarse la vida por su propio medio y no lo han podido conseguir, pero por supuesto que le ha podido afectar, al igual que el estrés postraumático. Y lo que la persona en la eutanasia intenta no es tengo ganas de morir, que muchas personas con depresión tienen estos pensamientos y esto sí es tratable en terapia, por supuesto, psicológica y psiquiátrica. Lo que la persona con eutanasia solicita es dejar de sufrir, porque ve inviable dejar de sufrir física o psicológicamente. Claro, en el caso de ella se le sumaba también ese dolor físico que tenía, que decía, no puedo dormir por las noches del dolor y no puedo seguir viviendo así, no quiero, ¿no? Sí. Se le suman estas dos cosas, ¿no? Sí, una persona cuando llega a este proceso de solicitarla, primero la pérdida de autonomía, soy dependiente para toda la vida. Luego, si tengo un entorno más o menos sano, que en el caso de ella no era así, me siento una carga para mi familia. La pérdida de identidad y la desesperanza con respecto al futuro que pueda llegar a tener. Entonces, si le sumas todos estos factores, la persona llega a una evaluación constante sobre ¿me merece la pena seguir en estas condiciones o no? Y una evaluación que hace la persona constantemente debido a sufrimiento físico y emocional diario y con mal pronóstico. Es curioso porque quizá a nosotros nos ha descolocado muchísimo a la sociedad en general, a los medios, a todo el mundo, que ella en esas entrevistas que ha concedido, porque bueno, ella estaba dispuesta a que su caso se diese a conocer, no tenía ningún problema, hablaba abiertamente y decía, a ver, yo me maquillo
porque en televisión salía un poquito maquillada, peinada, o sea, ella en el fondo no era el prototipo quizá, ¿no?, de persona depresiva que le daba igual, que no quiere hablar con nadie, que se encierra. En el fondo era como que quería demostrar que, bueno, soy una persona normal, pero que he decidido esto y ya está. Y estoy totalmente convencida de que mi vida así no la quiero, porque la vemos, por ejemplo, a mí me llamó la atención, como la estamos viendo ahora, pues con su pelo arreglado, su lazo, maquillada, a veces sonriendo incluso, ¿no? Sin embargo, ¿cómo tiene que estar psicológicamente una persona y físicamente para decir, es que me da igual, puedo tener buenos momentos, pero el resto del tiempo no me compensa? Sí, hay muchísima documentación de personas que parece que están felices y a las pocas horas cometen un acto suicida. Entonces, es una fachada que hay que demostrar. Este caso no ha llegado más porque se le ha puesto cara real de una persona a un acto como puede ser la eutanasia, como cuando le ponemos cara a un caso de bullying, como pasó hace unos meses con Sandra en Sevilla, o a caso de acoso. Cuando visibilizamos esto, que ya no es un ente, sino que es una persona que ha recurrido a esto, nos impacta muchísimo más. Sí. Bueno, Noelia intentó en su momento suicidarse en varias ocasiones, ingiriendo productos de limpieza químico, se tiró por el balcón, lo intentó de muchas maneras y ahora, sin tener autonomía, bueno, pues pidió esto que se le concedió. Mario, ella, según lo poco que la conocemos, porque sí, claro, la hemos visto en 4 entrevistas y sabemos poco de su historia, pero como psicólogos, ¿crees realmente que se hubiese podido hacer algo con terapia con ella? ¿O ves el caso demasiado quizá desahuciado? Desde fuera no podemos conocer el caso real exactamente, pero aquí el doble debate. ¿Tenemos derecho a decidir sobre si la queremos tratar o tenemos la obligación de respetar el deseo de que la acompañemos en los últimos meses de su vida, como ella ha querido? Claro, puede ser un acompañamiento, ¿no?, directamente, Sí. sin intentar hacerle cambiar de opinión. El estrés postraumático se puede trabajar, la depresión se puede trabajar, pero cuando tienes innumerables factores como los que hemos dicho alrededor y la persona ve mi vida va a ser peor cada día, voy a sentirme cada vez más dolorida física y emocionalmente, más aislada y demás, es cuando ya la persona quiere tener el derecho a decidir sobre mi propia vida. Y a Noelia probablemente se le ha hecho más caso en los últimos meses de su vida que cuando ella lo ha demandado. De hecho, creo que en su juventud estuvo en centros de menores y demás. Bueno, para ella el final llegó, era una muerte anunciada. ¿Qué opinas de...? Hay gente que esto no lo entiende y no lo respeta incluso. No está nada a favor de la eutanasia. El derecho a respetar a una persona que lo ha decidido y que médicamente se le han hecho innumerables evaluaciones para respetar esa decisión. Y es normal que surja una mezcla de emociones como, por un lado, culpa por no haberlo diagnosticado antes, por no haberle ayudado más, por haber buscado otros centros que presten ayuda, pero que suene difícil de aceptar, en parte para la madre, por ejemplo, de esta niña, es difícil decir esto, pero cierto alivio, porque esa niña deja de sufrir y esa madre deja de sufrir por esa niña. Entonces hay una mezcla de emociones difíciles para digerir. Sí, creo que la madre más o menos la acompañaba, ¿no?, en este deseo. Claro, seguramente no era lo que ella quería, pero bueno, al final hay que estar ahí también, porque decimos, ¿por qué no lo ha intentado de alguna otra manera? Seguramente lo habrán intentado. Pero esa es nuestra opinión, no claro, la suya. No estamos respetando su decisión. No conocemos nada de la historia, conocemos solamente lo que ha salido, pero esa niña lleva muchos años, desde pequeñita sufriendo, y ella, bueno, pues claro, si estamos con ella un día, dos, quizá entero, podemos quizá entender un poquito más y empatizar, ¿no? Pero entonces, esto es así. Cuando se toma la decisión, podemos acompañar a esa mujer con la decisión, no hacerla sentir sola en ese último día, respetarla, que a lo mejor a esta niña no se la ha respetado durante muchísimos años de su vida. Hay otros casos famosos de eutanasia, Ramón Sampedro, por ejemplo, ¿no? Él también tiene el mismo patrón, intentos de suicidio. Sí, de paraplegia y demás. Creo que por la época de Ramón Sampedro no era legal de todo en España, todos hemos visto la película de Mar Adentro y demás, y el número de eutanasia en España va subiendo cada año, más o menos unos 1000 casos documentados, y es un tema polémico, sí. Te puede influir la política, la burocracia, la religión y el entorno familiar también. Pero sobre todo, en mi opinión, debe primar la decisión de la persona una vez que se ha medicado
que se ha diagnosticado médicamente de que esta persona tiene un pronóstico degenerativo, física o mentalmente, se han hecho innumerables evaluaciones y no desde una depresión, porque una depresión aislada se puede tratar y claro, nosotros tratamos en el día a ahí día. no se aceptará tan fácilmente, ¿no? La eutanasia sí tiene una depresión, pero el resto de físicamente estás bien y eso se puede tratar, ¿no? Sí, una depresión se puede tratar. Hay depresiones crónicas, que hay personas que tienen una vida más o menos funcional, que su nivel de felicidad no va a llegar hasta aquí, pero puede llevar una vida hasta aquí. Pero el derecho a decidir de la persona, dependiendo de cada parámetro, es algo respetable y ya interponer nuestra opinión sobre el juicio de la otra persona, ya estamos decidiendo lo que tiene que hacer o lo que no tiene que hacer, no estamos respetando a esa persona. Bueno, en el caso, volviendo de nuevo a Noelia, su padre, que es padre y también, por supuesto, tiene que opinar más que nadie entre él y la madre sobre este tema. Él estaba totalmente en contra, de hecho, bueno, ha conseguido manifestaciones y todo esto para conseguir ese apoyo de detener la eutanasia, pero la respuesta de Noelia ante eso nos ha dejado a todos un poco boquiabiertos. Dice, bueno, pero si es que mi padre nunca está conmigo, ¿por qué quiere evitar esto si él nunca está conmigo cuando tengo dolor, si nunca me llama, si nunca se interesa por mí, pasan los meses y esto no lo veo? Entonces, ahí también... no sabemos el interés real de eso porque no hemos estudiado el caso, pero sí puede haber, por ejemplo, creo que en la infancia de Noelia había desnutrición por parte del padre y demás, ahora ha habido ciertas presiones religiosas, ya no estamos respetando la opinión de nuevo de ella, sino a través de la influencia religiosa el padre intentó condicionar la decisión de la niña. Bueno, pues la eutanasia, Mario, un tema conflictivo, pero que, bueno, es legal en España y eso hay que decir que lleva muchísimos estudios, no se decide de un día para otro, es un proceso muy largo además, que se le concede solo a personas que realmente están físicamente mal, que su vida no va a mejorar, que, bueno, pues se encuentran, por ejemplo, en el caso de San Pedro, postrados en la cama y que la esperanza de tener una vida medio normal, pues la han perdido digna desde hace muchos años. Entonces, hay que respetar. Por lo menos yo lo digo en mi propia opinión. Sí, totalmente. Pero, si usted lo que tiene es un poquito de tristeza, depresión, porque está atravesando momentos difíciles que, ojo, que todos los tenemos, y que la vida nos va llevando por ahí, momentos buenos, momentos malos, situaciones que no sabemos cómo reaccionar, cómo enfrentarnos a ellas. Por favor, pónganse en manos de ayuda profesional, que les abran ese camino hacia ir poco a poco entendiendo lo que le ocurre, que le ofrezcan esas herramientas para salir adelante. Y digo poco a poco porque no estamos estamos en la era de las prisas y de todo lo solucionamos ya, pero en cuanto a psicología hay que hacerlo bien. Hay que hacerlo despacio, con terapia, con acompañamiento. Sea psicología, sea nutrición, sea cuidado físico, sea alimentación, todos son procesos y que no son inmediatos, exactamente. Exactamente, igual que el proceso de la tristeza, de la depresión, no viene de un día para otro, eso es un cúmulo, ¿verdad? De que factores. no nos damos cuenta, que vamos adquiriendo sin darnos cuenta al principio hasta que ya... Sí, somos conscientes cuando vemos los síntomas, no cuando empiecen a aparecer las causas. Bueno, pues todo esto se puede tratar, ¿verdad, Mario? Sí, por supuesto. Y estáis ahí pues preparados y abiertos para atender a todas las personas. Además, en calle Pintor Nogales, que hace tiempo que no lo digo, de Fuengirola, y además la página web de www.personalmentepsicólogos. Tenemos un cartel por ahí, vamos a ponerlo, porque de vez en cuando, mira qué bien nos viene, este taller de autoestima. Sí. La autoestima sí que es algo, ¿verdad?, que es muy fácil de que tambalee y además cualquier comentario, cualquier pensamiento puede hacer que nuestra autoestima se vea un poco, se vea un poco más frágil de lo que deberíamos. ¿Qué vamos a poder ver en este taller? La autoestima es un trabajo diario y aquí lo que vamos a sentar las pautas para que luego la persona trabaje diariamente. Es un taller gratuito que va a hacer nuestra compañera Lidia el día 22 de forma presencial, y vamos a trabajar pues
cómo se forma la autoestima, cómo mantenerla y sobre todo ejercicios prácticos que vamos a hacerlo, nada de teoría, nada de monólogos, de herramientas que tenga la gente en su día a día para poder mantener esa autoestima alta. De estas herramientas que te dicen y te dicen, ¡ah! No lo había pensado. Ay, pues sí que funciona. ¿Dónde va a ser? En nuestra oficina, en la calle Pintor Nogales, y posteriormente, si alguien lo necesita, va a quedar grabada y se le puede pasar en formato vídeo, la puede descargar y verla. Muy bien, pues muchas gracias, Mario. A vosotros, como siempre. Por habernos dado un poquito de luz sobre este tema tan importante y tan de actualidad.